Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra segunda sesión correspondiente a la segunda semana denominada Diseño del proyecto de solución, donde esta semana tiene como propósito principal el esquematizar la operatividad y la viabilidad del proyecto a través de la correcta gestión de los recursos. Bien, retomando un poco de información de la sesión pasada, estábamos abordando la importancia que tiene la gestión dentro de la etapa de organización de un proyecto. Algo muy relevante que nosotros vamos a estar visualizando relativamente es la importancia de la gestión. Algo que se ha podido observar relativamente dentro de los trabajos que se están anexando a la plataforma es eh, que no estamos siguiendo las instrucciones como deben de ser. Relativamente, como les compartía en la última sesión, si nosotros no gestionamos correctamente los recursos, automáticamente el proyecto deja de ser viable. Automáticamente es un proyecto que ya no se puede realizar. De igual manera, algo que también tenemos que aprender a reflexionar, a investigar, ¿qué son cada uno de los recursos? ¿Qué es un recurso material? Por ejemplo, espacio físico. Espacio físico no es un recurso material. Lugar para hacer reuniones no es un recurso material. Gasolina no es un recurso material. No está categorizado como un recurso material. Entonces, todas estas áreas de oportunidad son una de las cuestiones que nosotros tenemos que prever. Herramientas para evaluación no es un recurso material. Herramientas para diseño no son recursos materiales. De igual manera, en recursos tecnológicos pasa lo mismo. Tenemos que buscar qué son las tecnologías que nos van a servir a nosotros para poder desarrollar nuestro proyecto. A su vez, también los recursos humanos. Los recursos humanos son cada uno de los perfiles que van a servir para trabajar dentro de la etapa de organización, por lo que también es muy importante contemplar qué es un recurso humano. Presidentes de colonos, esto no son perfiles, esto no son recursos humanos. Se los pongo como ejemplificación. Cuando ustedes abren la plataforma, por ejemplo, están buscando algún trabajo, no vamos a encontrar que diga, se solicita presidente de colonos o se solicitan colonos. No es una cuestión eh, dentro del proceso administrativo que exista. Entonces estamos trabajando con algo irrealista que relativamente no tiene automáticamente nada de ligadura con la parte de que es un recurso humano. Entonces, tenemos que visualizar realmente qué es una especialización. Por eso les compartí en la última sesión que ustedes pueden investigar de acuerdo a proyectos anteriores, a proyectos que el gobierno ha puesto en marcha, cuáles son las especializaciones que se requieren, por ejemplo, para un proyecto de escasez de agua, de tira de basura, de heces de animales, de bullying escolar, de maltrato interfamiliar, de violencia doméstica, de falta de alumnado público en mi colonia, etcétera, cualquier temática que estemos empleando. Otro punto importante también es la parte de la distribución correcta de las actividades y las tareas. Algo que nosotros veíamos también que era una actividad y que era una tarea. Algo muy importante era que las actividades pueden estar redactadas con verbos sustantivados o en su caso con verbos en infinitivo y que las tareas sí, ahí específicamente deben de estar elaboradas con verbos en infinitivo, ar, er, ir, porque son acciones que se van a realizar y que de igual manera cada actividad y cada tarea debe de estar basada en la resolución de los objetivos específicos y metas que se establecieron en la fase de planeación. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, dentro de mi fase de planeación yo no salí correctamente o tuve muchas áreas de oportunidad? Primeramente, tengo que corregir esas áreas de oportunidad para que yo pueda desarrollar precisamente mis actividades y tareas, porque es relativo.
Si nosotros no tenemos una correcta planeación, automáticamente la etapa de organización no la vamos a tener correcta. Y así consecutivamente, porque esta etapa de organización la vamos a utilizar para la etapa de dirección y control de esta próxima semana. Entonces, si nosotros empezamos a visualizar esas áreas de oportunidad, lógicamente nosotros podemos tener el acceso a tener una mejor ponderación, una mejor evaluación. Actividades, tareas, que por ejemplo yo coloque solicitar recursos o colaboradores, para eso existe mi columna de recursos humanos. Gestionar los recursos materiales, para eso existe lo que es la columna de recursos materiales. Solicitar donaciones, para eso existe mi columna de recursos financieros. Y otro dato muy importante también, la etapa de concreción. En la etapa de concreción no estamos precisamente, como su nombre lo indica, valga la redundancia, concretando qué es lo que se espera del proyecto, o sea, cuáles son las metas que ustedes se propusieron. A grandes rasgos, lo que estamos haciendo nada más es llenar una tabla para tener, pues lógicamente, una calificación que realmente no estamos cumpliendo con los aprendizajes esperados, de la importancia que tiene la etapa de organización para la elaboración de un proyecto. De igual manera también, cuando hablamos de la fase 4, hablábamos sobre una tabla, sobre la descripción de puestos, cuáles son los nombres de los puestos, cuáles son las características del perfil, las etapas en las que va a intervenir y las tareas a realizar. Dentro de estas etapas estaban actividades previas, actividades de desarrollo, actividades de concreción. Dentro de cada una de estas actividades, cada uno de los perfiles tiene una importancia en la división del trabajo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo coloco simplemente actividades de desarrollo y actividades de concreción? En la columna o en la retroalimentación, relativamente va a existir quién va a elaborar las actividades previas. O a veces solamente colocamos en actividades previas a un solo perfil. Entonces, si nosotros colocamos un perfil, hay algo muy relevante. Una de las preguntas que hace lo que es la fase integradora 4 es de que si es importante contar con colaboradores. El 90% contesta que sí, pero contestamos sí, pero no tiene una congruencia con lo que estamos colocando en nuestra tabla, porque sí necesitamos colaboradores, pero le asignamos responsabilidades a una sola persona dentro de una fase que es grande, por ejemplo, actividades previas o actividades de concreción. Entonces, ¿dónde queda la parte de la división del trabajo y la delegación de responsabilidades? Adicional, también hemos estado olvidando al líder del proyecto, al gestor del proyecto, que para esto, cuando elaboramos nuestra estructura organizacional, que va a ser nuestro esquema de jerarquías, este perfil es el que debe de estar en la cabeza de la organización. No debe de existir otra persona que esté en la cabeza de la organización, más que el gestor del proyecto. Y a partir de ahí empiezan a bajar los mandos medios, los mandos intermedios y la plantilla base, que es la plantilla laboral, que es la que sostiene a la empresa. Otro punto importante también es la elaboración del flujograma o diagrama de flujo. Dentro de las instrucciones de la fase, nos indica que debemos utilizar tecnologías emergentes, por lo que se están rechazando todos los diagramas de flujo que estén realizados en Word, PowerPoint, porque no están cumpliendo con el uso de las tecnologías emergentes, que relativamente eso es uno de los aprendizajes esperados dentro del diseño del proyecto de solución de esta semana. Entonces sí es muy importante que nosotros nos apeguemos a las instrucciones que solicitan, que de igual manera también elaborar un recurso de video. Han habido situaciones en las que suben una plantilla, suben una presentación con un audio integrado y esto no es lo que se solicita. Tal nos dice la plataforma un recurso de video. Semana 1 fue un recurso de audio. Semana 2 es un recurso de video. Todos estos elementos que ustedes están viendo que solicita la plataforma tienen un porqué, tienen una base fundamental, porque en la semana 4, cuando ustedes desarrollen su construcción web, cuando hagan lo que es el desarrollo de un diseño de una página web, van a integrar recursos de audio, recursos de video, banners, vínculos, hipervínculos, botones dinámicos, links, menú funcional, imágenes en movimiento, lo que son botones CTA, que son los call to action, de gran cantidad de información que se requiere para una construcción web. Bien, entonces todos estos elementos son muy relevantes para que un proyecto vuelva a ser viable. Si nosotros carecemos de viabilidad, colocando dentro de la tabla no aplica,
no los necesito o dentro del recurso financiero coloco algo que no está acorde a la sumatoria del recurso material más el recurso tecnológico más el recurso humano con la proyección de nuestro objetivo general, desde ahí ya tenemos un problema con la viabilidad financiera. Cuando un proyecto no tiene viabilidad financiera, es un proyecto que ya no se puede realizar. O sea, realmente ya no podríamos pasar a la etapa de control, de dirección y control, porque no tenemos la solvencia económica para poder realizar las tareas que estamos nosotros proponiendo. Entonces, es tan, pero tan importante que nosotros lo gestionemos en su etapa de organización para que esto no nos afecte. Veíamos algo también relevante. La organización se lleva a cabo en dos etapas. Primeramente, que es la división del trabajo, y la segunda, que es la coordinación. Dentro de la división del trabajo, se dice que es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar un trabajo con mayor eficiencia. La división del trabajo promueve la especialización y perfeccionamiento del trabajo e implica los siguientes pasos. Primeramente, jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. Ahora, ¿por qué en la parte de la fase 4 de lo que es prepa en línea CEP no utilizamos departamentalización? Porque como estamos elaborando un proyecto social, en este proyecto social no es relativo que existan departamentos como lo es una empresa privada o una empresa gubernamental, que de repente vamos a encontrar departamento de finanzas, departamento de ventas, departamento de almacén, departamento de recursos humanos. No, aquí se requerimos del personal en el que distribuimos nosotros la jerarquía y cada uno de las funciones que van a tener. Inciso A, jerarquización. Es la disposición de las funciones de una organización por orden de mando, grado o importancia. Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen, independientemente de la función que realicen. O sea, esto es decir, cuando nosotros hablamos de jerarquizar, hablamos de lo que es la especialización que estamos contratando. Yo no puedo colocar dentro de un esquema de jerarquía que coloque en los mandos medios que tengo, por ejemplo, un secretario y abajo del secretario tengo un contador, tengo un administrador y tengo un informático. Una de las preguntas que es alusiva a las líneas de comunicación del organigrama es, ¿cómo puede ser posible que una secretaria o un secretario tenga mayor don de mando que una especialización que tiene una carrera profesional como lo es un administrador, un contador o un informático? Desde ahí las líneas de comunicación no son eficientes. Y cuando hablamos que las líneas de comunicación dentro de un organigrama no son eficientes, relativamente, este organigrama no tiene una buena estructura organizacional. María Concepción dice, una pregunta, en relación a los recursos humanos en el proyecto, ¿se puede poner que se va a necesitar una persona de perfil de carpintería, herrero, carpintero, jardinero? Claro, porque esas son especializaciones. Justamente eso que usted está colocando son nombres de los perfiles. Puede ocuparlo como lo está colocando, que era lo que yo les decía, lo pueden colocar de esa manera o lo pueden colocar de la forma que solicita la plataforma. Si fuera como lo solicita la plataforma, entonces yo tengo que desglosar cuáles son sus tareas. Por ejemplo, como comparte su compañera, una persona con conocimientos básicos en el tallado y uso de madera. Ah, entonces yo requiero de un carpintero. Una persona con conocimientos en herrería. Ah, pues necesito un herrero, un técnico en herrería, etcétera. Una persona con conocimientos básicos en jardinería y limpieza. Puede ser un ayudante general, puede ser un auxiliar de limpieza o puede ser un jardinero. ¿Esto de qué va a depender? De la naturaleza de su proyecto. Entonces, desde ahí parte la reflexión de cómo se va a llamar el puesto. ¿Cómo puedo saber entonces cuál es el nombre del puesto que yo le voy a colocar? Primeramente, tengo que correlacionar mi proyecto con los perfiles que yo voy a ocupar. Una vez que yo ya relacioné qué proyecto estoy trabajando, yo puedo determinar entonces que a lo mejor puede ser el jardinero o puede ser un ayudante de limpieza. Porque a su vez, por ejemplo, yo puedo ocupar los dos y los dos me van a servir para lo mismo, porque le voy a delegar responsabilidades. Ahora, en la etapa de departamentalización, que es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas para departamentalizar, se efectúan las siguientes secuencias. Listar todas las funciones y actividades de la empresa.
clasificar las que sean similares, agruparlas según el orden jerárquico o de importancia, asignar actividades en cada una de las áreas agrupadas o departamentos, especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación entre las funciones, establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa y de las funciones involucradas. Es decir, a mayor tamaño que sea un proyecto o una empresa, pues mayores departamentos van a existir. A eso le vamos a llamar departamentalización. Es cuando nosotros en conjunto necesitamos muchos y muchos y muchos perfiles de puestos, pero que tienen una relación directa. Por ejemplo, tengo el gerente de recursos humanos, tengo el jefe de recursos humanos, tengo un auxiliar de recursos humanos, tengo lo que es el administrador. Todas estas cuatro personas tienen un bien en común, van a solventar la parte del recurso humano. Entonces, ¿cómo le voy a llamar al departamento? Departamento de recursos humanos. Si fuera departamento financiero, tendría yo a lo mejor, gerente de contaduría, un contador o un gerente de recursos financieros, un contador, un auxiliar contable. ¿Qué tienen en común? Que van a visualizar la parte monetaria del proyecto o de lo que es la empresa. Cada área, cada departamento tiene un fin en común. Todos tienen que trabajar bajo una meta. Imagínense que yo dentro de un departamento, tengo el departamento de mercadotecnia, y del departamento de mercadotecnia tengo al gerente de mercadotecnia, a un auxiliar de mercadotecnia, a un vendedor, y tengo a lo que es un jardinero. ¿Qué haría un jardinero dentro de un departamento de mercadotecnia? No tiene una relación directa. Entonces yo no puedo colocar a un jardinero dentro de un área que no es la especialización. Tengo que buscar en qué área específica esta persona debería de cumplir con sus funciones. Desde ahí, el departamento no tiene una relación directa con la especialización que yo le estoy colocando o el nombre del perfil de puesto. Y esto viene en la parte de la descripción de las funciones. Después de haber establecido los niveles jerárquicos y departamentos en la empresa, es necesario definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollar en cada una de las unidades concretas de trabajo o puestos de los distintos departamentos de la organización. Esta es la última etapa de la división del trabajo y consiste en la recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarios para llevar a cabo de la mejor manera un trabajo. La descripción de funciones se realiza primordialmente a través de las técnicas de análisis de puestos y de la carta de distribución del trabajo o cuadro de distribución de actividades. Esto es uno de los recursos que yo les coloqué dentro del foro de dudas académicas, que precisamente para que nosotros podamos hacer una descripción de funciones, primeramente tenemos que hacer un análisis de puestos. Este tipo de análisis de puestos nos va a ayudar a determinar desde el perfil, las características del perfil, cuáles son las tareas que va a realizar y en qué fases va a intervenir. Entonces, a través de eso nosotros podemos tener una descripción exacta de la función que debe de realizar. Coordinación. La coordinación es la armonización y sincronización de los esfuerzos para realizar eficientemente una tarea. Las técnicas de organización son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización. Cuando hablamos de una representación gráfica, hablamos del esquema de jerarquías. Cuando hablamos de esquema de jerarquías, hablamos de la estructura organizacional. Y cuando hablamos de estructura organizacional en cualquier empresa o proyecto, hablamos a simple cuenta del organigrama interno de la empresa, que es precisamente nuestra estructura de cómo son los canales de comunicación, cómo es el don de mando y cuáles son los niveles jerárquicos. Y durante la primera etapa del proceso de organización se realiza la división del trabajo con todas las ventajas inherentes, es indispensable que éste se complemente con la coordinación, que es el logro de la unidad de esfuerzo, es decir, que las funciones y los resultados se desarrollen e interrelacionen con facilidad y que se sincronicen.
Vamos a ver este pequeño videíto. No tiene sonido, le voy a poner subtítulos para que lo puedan visualizar. Bueno, de hecho tampoco me deja poner subtítulos, pero vamos a ver y ahorita les explico de qué trata. Ok, aquí lo que me especifica precisamente es la división de funciones y el rol de responsabilidades. Cuando yo empiezo a definir qué es lo que necesito para mi empresa, ya empiezo a determinar cuáles son los perfiles de puesto, a grandes rasgos. Ok, esto lo que trae como consecuencia o lo que nos ayuda es a la separación de funciones y especialización para definir los mandos de autoridad, como podemos ver aquí, director, jefe, gerente, coordinador. Esto nos da un nivel operativo de acuerdo a nuestra estructura organizacional. ¿Cuál es la característica primordial precisamente de tener roles y responsabilidades? Las competencias profesionales. Como bien sabemos, existen diferentes tipos de competencias profesionales. Van a existir diferentes tipos de empleados, los cuales van a ser útiles para que nosotros podamos llegar a la meta correspondiente. Esto que acabamos de ver precisamente de la especialización de un área hace la referencia a que a la importancia de que nosotros debemos de tener colaboradores dentro de un área laboral, dentro de un proyecto, dentro de una organización, porque cada una de las personas que nosotros contratamos tiene un área especializada o tiene un área en común que nos sirva a nosotros para desarrollar. Por ejemplo, yo puedo decir que no soy una persona que sé hacer presentaciones digitales, entonces, para eso voy a contratar a un informático. O yo necesito de una persona que sepa de programación, pues voy a necesitar de un programador. Si yo necesito una persona que me ayude a pagar los honorarios a los empleados, voy a necesitar de un administrador o de un contador, porque cada uno está especializado en una rama en específico. Ok, eso es otro punto tan relevante que nos ayuda a definir el control de tiempo, que es lo que vamos a ver nosotros en las siguientes semanas. Cuando tenemos a un conjunto de personas, que es una de las preguntas alusivas también en la fase 4 de contar con colaboradores, cuando nosotros contamos con colaboradores, ahorramos tiempo, ahorramos esfuerzo, somos más eficientes, somos más eficaces, cumplimos la meta en tiempo y forma. A diferencia de que no contáramos con colaboradores, posiblemente el proyecto se quede en el limbo y es un proyecto que no se puede realizar. A modo de ejemplo también lo podemos visualizar como por ejemplo las campañas que hacen los políticos. Las campañas políticas que realizan, véanlo, son proyectos que realizan para que ellos puedan llegar a un puesto jerárquico, ya sea diputados locales, diputados federales, diputados estatales. ¿Y qué hacen ellos? Ven las áreas de oportunidad en las secciones que les toca, pero no trabajan solos. Ellos son la cabeza, son la mente maestra de que define las ideas, pero estas ideas se las transmiten a un público, se las transmiten a esa sociedad que van a trabajar con ellos, que comúnmente a través de un líder de colonia le solicitan el apoyo. Este líder de colonia busca una gran cantidad de personas, les hacen un pago retributivo por el apoyo que van a hacer y estos empiezan a unificarse dentro de la meta que solicita el perfil que está trabajando, o sea, el que quiere llegar a ser diputado. Entonces pasan de casa en casa. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, solamente dice el diputado, yo lo voy a hacer todo en una sección que consta de más de 10,000 personas?
no le va a dar el tiempo, no le va a dar el presupuesto que le otorgan. Por eso, cada uno de los rubros que nosotros establecemos, tanto como son los recursos en la gestión, son importantísimos. Estos recursos se proveen para trabajo en equipo y para cumplir con los tiempos estimados. Adam Smith. Smith establecía que a través de la división del trabajo, los trabajadores desarrollaban más habilidad y destrezas en sus tareas. Los trabajadores especializados tenían más posibilidades de inventar máquinas que hicieran más eficientes las tareas que realizaban diariamente. En su contraparte, Karl Marx tenía otra teoría. Para no leerles todo lo que dice ahí, lo que decía Karl Marx era o especificaba sobre la monotonía. Algo que en la actualidad es una teoría que Karl Marx está totalmente aprobada porque cuando nosotros vemos dentro de una organización empleados que son contratados y ya llevan más de 3, 4, 5, 10 años trabajando en el mismo puesto y ya saben sus roles y responsabilidades, caen en la monotonía. ¿Qué pasa cuando un empleado cae en la monotonía? Cuando son tareas tan repetitivas, el empleado ya no es productivo como cuando inició. ¿Qué era lo que proponía entonces Karl Marx? Karl Marx proponía que si tienes un empleado monótono, dale la oportunidad de lo que hoy en día se le llama escalofón. Dale una oportunidad a futuro para poder crecer dentro de la empresa, para poder mover esos roles y responsabilidades de acuerdo al criterio del líder, o sea, del director, porque es la persona que va a visualizar si realmente esa persona tiene las capacidades para poder desempeñar otro puesto. He ahí la importancia de lo que hoy en día lo llamamos escalofón, cuando ofertan un puesto y participan otros trabajadores que se encontraban en un puesto más bajo y suben a otro nivel. ¿Qué hacen con esto? Incentivan al trabajador, lo motivan a seguir siendo productivo y adicional le ayuda a la empresa a generar dinero. ¿Qué o sea, va a pasar en el puesto que queda vacío? O se lo dan a otro que estaba un nivel más bajo o contratan un nuevo personal para que sea productivo. Entonces, esto con el tiempo ayuda a aumentar ingresos, ayuda a crecer a las empresas y a las organizaciones en los costes de producción. Algo que les compartí en la sesión pasada, y lo vuelvo a poner para que lo puedan visualizar, era este recuadro. Este recuadro es una de las instrucciones que solicita la fase 4, que en un puntito nos dice que debemos de poner la descripción de puestos, características del perfil, etapas en las que va a intervenir y las acciones que va a realizar. Eso se los compartía para que a partir de ahí ustedes puedan crear su diagrama, su esquema de jerarquías, perdón, o su organigrama. Entonces, a partir de que ustedes definen cuáles son los puestos, van a colocarlos en su organigrama. ¿Y dónde busco un organigrama? El organigrama dentro de PowerPoint lo van a encontrar como esquema de jerarquías. Y en este existe una gran cantidad. Voy a ver si les puedo mostrar aquí. Voy a quitar esto, voy a abrir PowerPoint. Ok, esto es la pantalla de PowerPoint. Aquí encontramos una barra de herramientas en la que tiene inicio, insertar, dibujar, todas las herramientas que podemos utilizar. Y en la barra de herramientas ustedes van a encontrar algo que se llama Smart Art. Si tienen el Office 2016 y el Office 2018, está este símbolo que se llama Smart Art, donde ustedes le dan un clic y les va a aparecer
estos esquemas de jerarquía. Aquí hay una gran lista de los que ustedes pueden utilizar, tanto cíclicos como de procesos, y los más usados, como les compartí en la última sesión, son los esquemas de jerarquía. Ustedes le dan un clic a cualquiera de los que quieran ocupar y lo que van a hacer es simplemente ir rellenando la información. Aquí les aparece una ejemplificación. Ustedes pueden acrecentarlo, pueden colocar más puestos. Esto va a depender de la necesidad de su proyecto. En este nivel, que es el más alto, va el líder del proyecto o el gestor de proyecto. Las líneas interconectadas se les llaman líneas de comunicación. Este puesto que está a un costado son mandos medios también, o en su caso también pueden ser outsourcing que se contratan desde empresas fuera. Estas plantillas de aquí se llaman mandos medios y abajo de estos mandos medios debe de existir los obreros, que es la plantilla base. Entonces, a partir de eso, todo esto nos sirve como líneas de interacción para saber los órdenes de jerarquía que ustedes deben de emplear en la parte que solicita la instrucción, como dice esquema de jerarquía. Bien, se acabaron los primeros 30 minutos de la sesión. Vamos a desconectarnos de esta sesión y nos volvemos a reconectar con la misma liga, por favor.